abogado y el experto en seguridad, César Gutiérrez Priego. César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel, un placer como siempre saludarte y estar aquí contigo y todas las personas que nos acompañan. Me imagino que habrás visto la presentación. Permíteme preguntártelo así directamente. ¿Es la continuación de Abrazos, no balazos, con un toque ahora en el plano de la inteligencia y la recabación de información, o cómo lo consideras tú? Mira, el problema de Abrazos no balazos es que se terminó pervirtiendo la frase. No tenía absolutamente nada que ver y se terminó pervirtiendo en el sentido de abrazos para los delincuentes, balazos para los ciudadanos, cuando nunca fue esa la intención de la frase. Siempre fue que se iba a abrazar a las juventudes, no se les iba a criminalizar y que se les iban a dar oportunidades para poder desarrollarse, ¿no? Me parece que el punto principal de lo que es la estrategia de seguridad de este sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum y que la encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene que ver con el trabajo de inteligencia. Me parece que ese es uno de los puntos distintos que estamos viendo aquí y además la consolidación de la Guardia Nacional. Por primera vez en poco más de 3 sexenios hemos podido ver que lo que inició como un intento de utilizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin una estrategia, sin un marco jurídico, se pudo cristalizar con la creación de la Guardia Nacional, misma que ahora ya es una Fuerza Armada, ¿no? Ya es una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente de la seguridad pública. Para aquellos que dicen, ¿no? Es que militarizaron a la Guardia Nacional, bueno, si es una Fuerza Armada que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general, pues me parece que es ilógico el comentario. El problema es los que dicen que se militarizó la seguridad pública y no es así. No sé si se dieron cuenta, los primeros puntos, ¿no? El primer punto que me parece que sí coincide en lo que fue la estrategia de seguridad en su momento con el presidente López Obrador, que era la atención a las causas, pues por supuesto que sabemos que tiene que ver con todo este apoyo para el desarrollo de las familias más vulnerables y de muchísimas regiones del país en donde nada más existían 2 opciones: o te metías a andar con los grupos criminales o te ibas al extranjero, en específico a Estados Unidos, para trabajar y poder generar dinero y apoyar a la familia. El apoyar a todo este tipo de familias en situación vulnerable, pues por supuesto que les daban posibilidades diversas y no forzosamente tendrían que ser cooptados por el crimen organizado. Me parece que ese punto se va a seguir trabajando igual y que no hay mucha diferencia. La consolidación de la Guardia Nacional, entendiendo que se necesitan utilizar a todas las capacidades técnicas que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no por medio del Ejército o de la Fuerza Aérea o incluso también de la Armada de México, pero lo haces ya con la Guardia Nacional, única y exclusivamente para las funciones de proximidad social que tiene que ver con la seguridad pública. Y que para que la gente lo pueda entender, no podemos utilizar a policías que nosotros conocemos en las grandes urbes, ¿no? Como la Ciudad de México, Estado de México, en estados muy grandes y todos los que vivimos en ciudades en diversos estados de la República, con lo que sucede en muchas zonas al interior de nuestro país, en muchos estados que no estamos hablando de grandes urbes, que la delincuencia organizada se maneja completamente distinto y que la capacidad de reacción que tienen, pues obviamente es de un grupo criminal en donde no podemos llevar nosotros a lo mejor a estos policías de proximidad social porque se necesita más bien una policía que tenga las capacidades técnicas y el armamento, así como el adiestramiento para hacerle frente a estos peligros. Y hay un tercer punto que a mí me pareció muy importante, Manuel, y que me parece que es en lo que se va a basar la estrategia de seguridad en este sexenio, que es el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación. Y hablan de la creación de una subsecretaría de inteligencia e investigación policial, que a su vez también lo manejaron como el Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Es la primera vez que para tareas de inteligencia se crea específicamente una subsecretaría, César. Me parece que sí es como tal la primera vez que una subsecretaría completa tiene que ver única y exclusivamente con funciones de inteligencia. Y te voy a decir por qué. Recuerda que siempre habíamos tenido diferentes órganos que se encargaban de la inteligencia en el país y que había diferentes agencias, incluso al interior de varias de estas instituciones policíacas, ¿no? Recordemos lo que era el CISEN, que posteriormente se convirtió en el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, y que ahora sigue siendo el Centro Nacional de Inteligencia, pero que ya forma parte directa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Esto por qué lo digo?
y me parece muy importante recalcarlo. Se hace mención también de un gabinete alterno, ¿no? Y que uno dijera, bueno, ¿qué es un gabinete alterno? Y ahí mencionan que es las diferentes áreas que se tendrán que coordinar directamente con la unidad de inteligencia financiera, con el SAT, con el área de salvaguarda de Pemex, y que me parece muy importante porque el trabajo de seguridad no solamente va a ir en cuanto a desarticular a los grupos criminales y el prevenir los delitos, ¿no? Sino que también tiene que ver en que todas estas organizaciones criminales no sigan teniendo el poderío económico que han tenido para poder cooptar, ¿no? A jóvenes con sus familias, a políticos, y que se manejan como una empresa criminal en donde, bueno, pues con este poder corruptor pueden comprar armas desde el extranjero, comprar a lo mejor el favor de algún jefe policíaco, de algún jefe militar, de algún jefe marino, y lo importante es que el trabajo que se haga en contra de un grupo criminal sea un trabajo pero completo, no única y exclusivamente el de tener a un cabecilla, sino que vas por el cabecilla, vas por el segundo plano, vas por el tercer plano, pero también no descuidas al delincuente que está extorsionando a la familia de la esquina, a la tienda de la esquina, que le está cobrando derecho de piso. Entonces, ese es el trabajo integral que se quiere realizar y que me parece no solo muy importante, sino que veo que es la primera vez que están apostando a utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos en el país para que den resultados. ¿Cuál ha sido siempre el problema, mi querido Manuel, para las personas que nos escuchan? Nosotros vemos que hay cámaras por todos lados en las grandes urbes, ¿no? Que incluso hay C2, C4, C5 y que depende con las capacidades tecnológicas que tenga, es la denominación que se le da, ¿no? Estos centros de monitoreo. Y nosotros también sabemos que incluso hay vigilancia satelital y sabemos un sinnúmero de cosas como que existen radares, geolocalización, y que decimos, ¿cómo es posible que un delincuente pueda estar robando y que nosotros no podemos hacer nada? ¿Cuántas personas no les ha sucedido que les roban el teléfono, que tienen la geolocalización y que les dicen, es que yo sé que mi teléfono está en tal lugar y que la policía no hace nada? Pues no hace nada en primer lugar porque como tiene que venir derivado de una denuncia, que se inicie una carpeta de investigación para que a su vez le den la orden a un policía de investigación y para todo esto ya pasó un mes. Entonces imagínate la desesperación de la gente. Cuando tú ya tienes estas capacidades, cuando toda esta información de inteligencia realmente se va a trabajar, se va a estructurar, se va a depurar. ¿Por qué? Porque sabemos que así como hay inteligencia y contrainteligencia también por parte de los grupos criminales. Entonces nosotros lo que queremos es que esa inteligencia se pueda operar, que esa es la parte importante. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum incluso especifica, no señores, esto no va a ser como la guerra de Calderón, nosotros no le estamos declarando la guerra a nadie, sino que con trabajo de prevención, de inteligencia, sabremos cuáles son los puntos importantes en donde nosotros tenemos que actuar. Hoy, por ejemplo, pudimos ver un video que circula en redes sociales en donde se ve al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado del general secretario Ricardo Trevilla. Sí, si me lo permite, César, tenemos ese video y a manera de ilustración para reforzar lo que nos estás contando, me gustaría reproducirlo contigo y con el auditorio. Por favor. Vamos a ver, porque, a ver, en los hechos es el secretario de Seguridad en su primera aparición pública ya dentro del gobierno en Sinaloa. Caminando a Culiacán, ¿no? En las calles de Culiacán, con el secretario de la Defensa Nacional. Con el secretario de la Defensa Nacional. El Gabinete Nacional de Seguridad, para que vean que lo que se dijo realmente se empieza a hacer. Ahora viene la segunda parte, que es empezar a dar los resultados que la gente quiere. Ahora, a lo mejor como estamos viviendo tiempos muy dinámicos, esto se nos hace como otro domingo, ¿no? O sea, tiene una dimensión importante. Entonces, vamos a ver el video y ahorita me cuentas lo que representa. Vamos a ver, escuchar.
Bueno, pues esas son las imágenes, los dos hombres clave en materia de seguridad de Sheinbaum Pardo caminando las calles de Culiacán, las calles de Sinaloa, César. Así es. Mira, me parece que es importante señalar que ya estamos pasando del discurso a los hechos y eso me parece que también es algo que la gente quiere. Ver que no nada más se hagan análisis desde el escritorio. Yo les decía que es muy fácil para una persona que hace un análisis, porque con un análisis, y es lo que vimos en el sexenio de Calderón, y es lo que vimos en el sexenio de Peña Nieto, y que también vimos un poco en el sexenio del presidente López Obrador, en donde a lo mejor quien llega y hace un dictamen por medio de un papel, pues en el papel todo se puede, ¿no? En el papel tú con 100 policías a lo mejor puedes cuidar una gran urbe, ¿no? Como la Ciudad de México, porque el papel todo lo aguanta, pero la realidad no es así. Y no es lo mismo, ¿no? A lo mejor hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo con la información, que estar físicamente para poder tú verificar qué es lo que está sucediendo como tal, pero además es agarrar también el toro por los cuernos, llegar y decir, aquí estamos, vamos con la fuerza del Estado, con trabajo, con inteligencia, a ver qué es lo que sucede y cómo sucede. Y dos, que el mismo gobernador del Estado está reconociendo, Manuel, que las capacidades del Estado no son suficientes para lo que está sucediendo en Sinaloa. Saben, de entrada ellos ya llegan, ¿no? Con una idea y un análisis de qué es lo que está sucediendo. De entrada saben que hay puntos, ¿no? Que son puntos peligrosos, como la carretera Culiacán-Mazatlán, ¿no? Nada más hace unos días pudimos escuchar y vimos en redes sociales que a una presidenta municipal electa y a un presidente municipal les robaron los vehículos, los bajaron del vehículo en plena carretera. Entonces ya sabes que tienes un foco, que es lo primero que tienes que ponerte a trabajar. Y no es nada más sacar a los soldados, ¿no? O llevar a la Guardia Nacional para que empiecen a hacer operativos sin ton ni razón. Al contrario, es las mismas herramientas tecnológicas, porque por supuesto que existe un C2, un C4 y un C5 en el estado de Sinaloa. Entonces es empezar a trabajar, es empezar a coordinar, es con trabajo de inteligencia. Incluso ahí es donde entra también el trabajo de contrainteligencia. Todos estos elementos de las áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ellos tienen que empezar a hacer trabajo de campo, hacer un mapeo de la situación y ver exactamente qué es lo que sucede para empezar a tomar decisiones. Todo esto lo podemos resumir en que no es lo mismo, ¿no? Ver los toros de la barrera, sino que ya estar ahí. Y eso es lo que ellos están buscando, también percibir exactamente qué es lo que sucede, cómo está sucediendo, y también llegar y decirle al gobernador, perfecto, señor gobernador, nosotros vamos a trabajar en coordinación con el gobierno del Estado, pero estas son las reglas y esta es la forma como nos vamos a poder trabajar, para que no exista lo que sucedió muchas veces en otros sexenios, Manuel, que el gobierno federal trae una estrategia, pero el gobierno estatal implementa una distinta, ¿no? Y también entendiendo que se sabe y se conoce que muchos de estos grupos criminales, que son un mismo grupo, pero que ahorita se están peleando, ¿no? Por lo que está sucediendo en Culiacán y por los antecedentes que ya tenemos de la no detención del Mayo Zambada y del no secuestro del Mayo Zambada y la no entrega voluntaria del Mayo Zambada, ¿no? Que todavía seguimos ahí con muchas dudas de qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque se sabe que a lo mejor muchos elementos policíacos de policías municipales o estatales trabajan con diversos grupos y todo eso ya llega con un trabajo de investigación previo. Entonces, me parece que es importante porque además estamos hablando de que tienen 8 días, ¿no? Que asumieron el cargo y que ya están empezando a trabajar de forma directa. Ahora sí que, como se dice, empezaron fuerte y me parece que los resultados van a empezar a venir. ¿Por qué? Porque nosotros ya queremos exigir que desde este momento empiecen a dar soluciones. Me parece que van a empezar a dar soluciones, pero como lo dicen, priorizando el trabajo de inteligencia, mi querido Manuel. Y eso no lo había visto yo en otros sexenios. Se hablaba, se mencionaba, pero nunca habíamos visto que se creara una subsecretaría única y exclusivamente para los trabajos de inteligencia. Eso me parece que puede ser la diferencia entre los fracasos que hemos visto en otros sexenios y lo que sí puede funcionar en este. A pesar de todo lo que nos acabas de contar, César, no falta el mamelúfilo. Por cierto, alguno que otro presente en el chat diciendo, mira nada más a los de Morena o al nuevo secretario de Seguridad Pública de Morena, caminando Culiacán para tomarse la foto, ¿no? Para tomarse el video. Parece que de repente hay alguno que otro de corta memoria. A Omar García Harfuch lo intentaron asesinar. Lo intentaron matar en la Ciudad de México. Un escolta suyo falleció en el atentado, ¿no? Nadie la escolta.
Por eso a mí me causa mucho impacto en realidad verlo siendo secretario, puede ser el secretario general de la ONU si tú quieres, pero caminando Sinaloa sí me da un mensaje, un simbolismo a los grupos criminales. Obviamente no Es se que eso puede. también es un mensaje, lo acabas de decir, Manuel. Eso Exacto. también es un mensaje. Y que esté ahí el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, es un mensaje. Aquí estamos y venimos a solucionar las cosas. Así como vimos que lo que sucedió lamentablemente con el presidente municipal de Chilpancingo Guerrero fue un mensaje que aparte fue muy bien utilizado por un grupo criminal para difundir la noticia en las redes sociales y que fue retomado por muchos de estos personajes para tratar de crear sensacionalismo, me parece que este es un mensaje también muy fuerte. Aquí estamos, aquí vamos a continuar. Y me parece que esto también tiene que ver con los simbolismos. Tú lo acabas de decir perfectamente. Aquí estamos y no nos vamos a ir, y el Estado y la sociedad tiene todo nuestro apoyo. Que se cuiden los criminales. César Gutiérrez, ¿cómo explicamos que Colima, en relación a la población por cada 100,000 habitantes, tiene una tasa de homicidios bastante alto, pero al mismo tiempo Guanajuato se concentra como uno de los estados con mayor índice de homicidios, el mayor, el número uno, el primer lugar a nivel nacional de las 32 entidades federativas de la nación? Incluso el día de hoy la presidenta rescata este dato y en la tabla que le voy a pedir a mi querida Adri, ahí sí fue mi culpa, no la envié a tiempo, pero hay una tabla que muestra hoy la presidenta y los números de Guanajuato de enero a septiembre de 2024 son impresionantes, César. Para que Primer nos lugar demos, en homicidios a nivel nacional, así es. para que nos demos una idea, el promedio nacional de lo que va del año es de 703 homicidios. El estado de Guanajuato tiene 2,276. O sea, triplica ándale, perfecto. Guanajuato ocupa el primer lugar de las entidades con mayor número de víctimas por homicidio doloso de enero a septiembre 2024. César, ¿qué tanto puede hacer el gobierno federal si los gobiernos estatales se rehúsan a colaborar, se rehúsan a poder tener estos convenios de colaboración, que entre la Guardia Nacional, que se implementen las estrategias? Esto que tú decías, que el gobierno federal tiene una estrategia y al mismo tiempo el estatal otra. Y qué coincidencia que en el caso de Guanajuato, que lleva siendo gobernado los últimos 40 años por Acción Nacional, siga esta resistencia a que el gobierno federal meta mano en Guanajuato. Mira, para que la gente lo pueda entender, porque escuché incluso algunos comentócratas y algunos otros periodistas en diferentes medios de comunicación decir que el gobierno federal debería de actuar de forma inmediata cuando se sabe que hay un alto índice, ¿no?, de criminalidad por el crimen organizado en diferentes estados de la República. Es que no funciona así. Todos sabemos que existen zonas militares en todo el país y existen regiones militares en todo el país. Pero además vemos que luego hay movimientos de tropas que son extras a el número de militares asignados a esa región o zona militar. Lo mismo pasa con la Guardia Nacional, por supuesto que hay destacamentos de la Guardia Nacional, ¿no? Y hay guarniciones de la Guardia Nacional, pero cuando un gobierno estatal solicita el apoyo de la federación, pues obviamente se incrementa el número de elementos de la Guardia Nacional para coadyuvar en funciones de seguridad pública, tanto a los policías municipales como estatales. Cuando ves un estado como el estado de Guanajuato, y que recordemos que hace 3 años el mismo Congreso del Estado negó el hecho de que la Guardia Nacional pudiera enviar un mayor número de elementos para coadyuvar en la seguridad pública del Estado, porque decían que ellos eran autónomos y autosuficientes para poderlo realizar, pues vemos este tipo de resultados que han pasado. Además de que, bueno, conocemos, ¿no?, el caso del fiscal general, de Carlos Amarripa, que a partir del 1 de enero del 2025 renunciará a su cargo, o por lo menos ya presentó su renuncia y será efectiva para fines prácticos el 1 de enero del 2025. Pero lo que nos demuestra, Manuel, es que la estrategia de seguridad no solo ha estado mal llevada, sino que ha estado mal ejecutada. Hay que entender algo, como yo te lo decía, una cosa es una estrategia y otra cosa es la implementación como tal. Lo peor de todo es que tú cuando analizas, ¿no?, a todas estas supuestas organismos nacionales e internacionales que califican
cuáles son en teoría las mejores fiscalías y las mejores policías, ponen al estado de Guanajuato como de las mejores preparadas en todo el país, entonces no contrasta con el número de homicidios y el número de delitos, porque si sacaran toda la cantidad del número de delitos que existen sería impresionante, ¿no? Y que además estamos hablando que hay 3 grupos criminales diversos que se están peleando el control de cada metro cuadrado del estado de Guanajuato, ¿no? En Celaya hay un grupo militar, ¿no? Un grupo criminal, ¿no? Y vemos que a lo mejor en Guanajuato hay otro que se está peleando palmo a palmo, están peleando metro a metro. ¿Cuál es la problemática? Lo acabas de decir tú. Cuando nosotros vemos que los mismos gobiernos estatales entienden que no tienen la capacidad para hacerle frente a este tipo de situaciones que en teoría deberían de ser extraordinarias, ahí es donde obviamente pues, el Gabinete de Seguridad, el gobierno federal, podría ir, trasladarse, empezar a ver cuál es la realidad de qué es lo que está sucediendo, cuál es la problemática, coordinarse para ver con las herramientas tecnológicas que son las cámaras de seguridad y todo lo demás que existe. La gente ha confundido, se piensa que las autoridades no tienen la atribución para a lo mejor interceptar llamadas y grabar conversaciones. Sí las tienen siempre y cuando se otorgue, obviamente, el consentimiento de una autoridad judicial, en donde tú le digas, oye, yo tengo una investigación, hay un grupo criminal que se dedica a la extorsión, al secuestro, al tráfico de drogas, etcétera. Tenemos toda esta investigación, nosotros te lo presentamos y tenemos conocimiento que tienen estos números telefónicos y tenemos conocimiento que utilizan a estas empresas, estos seudónimos, etcétera. Pues entonces un juez ve que si hay elementos suficientes y autoriza el que se puedan realizar este tipo de grabaciones. O el famoso Pegasus que conocemos, ¿no? Este malware que se ha malamente utilizado para espiar, ¿no? a diferentes personajes de la política, de los derechos humanos, etcétera. Todo eso se puede utilizar. El problema es que cuando no hay interés de ponerse a trabajar, lo único que hace la federación es llegar y chocar con las autoridades locales. Y ahí es donde tenemos estos graves problemas, donde muchas veces los elementos de la Guardia Nacional o de la Marina o del Ejército dicen, cuando vamos a un operativo nos cuidamos más de los policías estatales y municipales que a lo mejor de un enfrentamiento con los presuntos criminales. Porque hay lugares en donde están cooptados completamente los grupos policíacos. Y verás que empezaremos a ver detenciones como ya empezado a suceder en el Estado de México, donde con investigaciones serias, profesionales y comprobadas, se empiece a ligar a varios de estos jefes policíacos del orden municipal y algunos tal vez estatal con presuntos grupos criminales. ¿Y por qué digo presuntos? Porque hasta que no existe una sentencia no podemos nosotros condenarlos porque estaríamos violentando, ¿no? Los derechos humanos. Así es, ¿no? Y la presunción de inocencia. Querido César, mi pregunta final. Cuando Omar García Harfuch tomó la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la capital en ese momento heredada por Miguel Ángel Mancera era una de las capitales más violentas del mundo en relación a población homicidios. Cuando deja García Harfuch la Secretaría de la Ciudad de México, pues la capital, la ciudad, se vuelve incluso más segura que Nueva York y entra en una de las capitales más seguras a nivel mundial. Pero también hay un asunto. Omar García Harfuch pasó de ser el secretario de Seguridad Pública de la ciudad, en donde a su cargo estaba una población de 8 o 12 millones de personas, a una de 130 millones de personas. Entonces, preguntarte cuál va a ser el principal reto, obstáculo y cuál crees que sean las metas, los objetivos y los logros a corto plazo, digamos, en un periodo de 100 días en materia de seguridad. Mira, ya habíamos platicado, incluso yo escribí una columna de la importancia de los primeros 100 días. Me parece que en estos primeros 100 días lo que quieren es poner las bases de lo que van a estar trabajando en todo el sexenio. Pero aparte, siendo muy claros, ¿no? Mira, la gente piensa que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no va a tener personal para poder operar, cuando es completamente falso. Habrá un área específica en donde tendrán a policías de investigación, o sea, el área de inteligencia que formará parte de la Secretaría de Seguridad. Y esos policías son los que veremos vestidos de civil, que estarán haciendo trabajo coordinado, obteniendo la información, trabajo de inteligencia y de contrainteligencia, ¿no? Y que la gente dirá, bueno, ¿cuál es la gran diferencia? Pues aunque no lo crean, muchas veces podrás utilizar a un elemento que se haga pasar por un
delincuente o que se haga pasar como que forma parte de un grupo delictivo para poder obtener información, o incluso decir yo soy policía y filtrar cierta información que alguna será cierta como para irlos enganchando y posteriormente darles información falsa para poder realizar estos operativos. Todo ese trabajo que aparte a nivel mundial siempre se ha hecho, como en México no se tenían las facultades por parte de los elementos policíacos, pues no se podían llevar. Por supuesto que tiene que ir coordinado con la Fiscalía General de la República, el cual mediante un acuerdo autorice el que este grupo, ¿no?, de inteligencia pueda realizar hechos con apariencia de delito para poder realizar el trabajo y investigaciones. Todo esto va de la mano, mi querido Manuel, así como lo vemos en las series, ¿no?, que para que un juez te autorice que se pueda llevar a cabo una grabación, un cateo, que tú tienes que llevar una investigación donde convenzas qué es lo que está sucediendo. Antes no se podía hacer. ¿Por qué? Una, porque estaban saturados los sistemas. Dos, porque no había continuidad de las investigaciones, porque lo mandaban a las fiscalías y lamentablemente las fiscalías están copados de trabajo, falta de interés, muchas veces habrá corrupción, ¿no? Y ese es el problema, que se quedan las investigaciones en el limbo y que muchas veces un asesinato nunca se sabía qué era lo que sucedía porque la autoridad local decía, bueno, pues fue el crimen organizado, entonces no es de mi competencia, que sea la federación, y la federación decía, pues es que no es de mi competencia porque es un delito del foro común como el homicidio. Eso se acabó, o por lo menos eso es lo que buscan, acabar con esto. La Ciudad de México, aunque es una ciudad de 8 millones de habitantes, tiene una población fluctuante de 8 millones más de la gente que viene del estado de Morelos, que viene del estado de México a trabajar a la ciudad, que entran, que salen. Es una de las urbes más visitadas de todo el país. Y aún así estamos hablando máximo de un 10% de toda la población que existe en el país. Pero además la Ciudad de México no la puedes comparar con la delincuencia que puede existir en ciertos lugares y regiones de nuestro país. Por eso se trata de adaptar lo que ya funciona en la Ciudad de México, pero con un trajecito a la medida, haz de cuenta, para cada región del país que se necesite hacer. Y obviamente tiene que existir esta famosa coordinación con las autoridades del orden civil estatal. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar a la Guardia Nacional para que hable directamente con los gabinetes de seguridad de cada uno de los estados, porque van a decir que es personal de la Guardia Nacional o personal militar que entonces va a llegar a darles órdenes. Por eso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y porque aparte la Secretaría llegará a decir, a ver, esto es lo que dice el estatuto, este es el estándar mínimo que tú necesitas para tus policías, para esto, para el otro, para aquello. No cumples con esto y como no lo puedes hacer de un día para otro, entonces sí necesitas que la Guardia Nacional venga a coadyuvar con la Policía Municipal que no está dando resultados. Oye, tenemos una región en donde hay un alto índice de criminalidad. Perfecto, vamos a meter a la Guardia Nacional para que esté haciendo el trabajo de patrullajes, de protección, de prevención. Acuérdate que la seguridad pública es prevención, mi querido Manuel, no es nada más la persecución. Si tú con un trabajo de inteligencia te das cuenta, ¿no? Lo que vemos todos los días, pongo mucho este ejemplo. Si todos los días vemos videos de las combis que se sube una persona a asaltar a la gente con el famoso, ya se la saben mi gente, y que no es posible que han pasado tantos años y que siga sucediendo lo mismo, pues con trabajo de inteligencia previenes ese tipo de situaciones y a lo mejor una persona se sube a una combi que ya saben más o menos hasta los horarios, ¿no? Y cuando quiere asaltar salen dos oficiales, ¿no?, de inteligencia y le dicen, a ver, permíteme, viene para acá. Detenido en flagrancia, con trabajo de investigación, las videograbaciones y todo como debe de ser. Lo mismo hazlo a cualquier otro tipo de delito que se esté manejando. Por supuesto, cada región del país es distinta e incluso el índice delictivo es completamente distinto. Yo acabo de regresar de Yucatán, ¿no? Fui a Progreso. Se nota. Sí, estoy un poco chapeado. Y a lo que voy es, allá, por ejemplo, la inseguridad es completamente distinta a lo que nosotros conocemos en la Ciudad de México. Tú puedes estar en la madrugada caminando sin ningún problema con el teléfono y no tienes problemas de que te vayan a asaltar. No, acá en la Ciudad de México es muy poco probable que pueda suceder eso. Entonces, adaptas el modelo de seguridad para cada estado de la República y cada región, porque incluso hay estados de la República en donde, ejemplo, el Estado de México, no es lo mismo el área conurbada que los estados más pegados a Michoacán y a los municipios más pegados a Michoacán y a Guerrero. Ahí la delincuencia es completamente distinta. Entonces no puedes utilizar la misma estrategia de seguridad que utilizas a lo mejor en Naucalpan,
en, no sé, Atizapán, que utilizas a lo mejor en otros municipios más pegados al estado de Guerrero o al estado de Michoacán, donde la delincuencia es completamente distinto. Y eso es lo que quieren replicar para hacer un traje a la medida en cada uno de los estados. Por supuesto que no se ha dado un día para otro, pero también hay que recordar que ellos ya llevan algunos meses trabajando en esto, entonces no empiezan de cero. Querido César, yo te agradezco mucho, como siempre, tu compromiso con este espacio noticioso, informativo. Tú sabes que, y lo sabes, has sido testigo pues del crecimiento de este espacio, cada vez más personas van viendo este noticiero y naturalmente, como hay más simpatizantes, pues también habrá más detractores. Y hay un comentario que me gustaría leer públicamente, a lo mejor tú me ayudas a esclarecerlo. Me dicen: ¿cuánto te pagan para que le hagas tanta propaganda a César? Eso debe ser raro y sospechoso. Yo no sabía que había acuerdo de por medio, querido César, pero nos podemos ir poniendo de acuerdo. Conozco ahí un lugar de buena convivencia, se llama Recorcholis. Espero que puedas pagarme con creces. ¿No? O podría ser en Six Flags también, ¿no? Bueno, dependiendo a qué juego mecánico sea que no. Oye, mira, la verdad es que el día que no se preocupen o no hagan un comentario de nosotros, mi querido Manuel, pues hay que preocuparnos, ¿no? Yo siempre he agradecido las atenciones que tú tienes conmigo, así como el compromiso que yo tengo con tu espacio, que la realidad es que nunca ha habido una contraprestación ni de tu parte hacia mi parte, ni viceversa, ¿no? Claro que tenemos una amistad personal, te estimo como si fueras un hermano menor, podría ser mi hijo, ¿no? Tengo hijos muy cercanos a tu edad, y yo siempre he dicho que me siento muy orgulloso de todo lo que tú has logrado y que has conseguido. Y yo, por ejemplo, esta persona que hace ese comentario, pues yo también diría, yo pediría que ya no te inviten a Milenio, porque es increíble la paliza que le das a 3 personas contra ti, que los exhibes cada vez que vas, que se vuelve viral los videos, y que lo peor de todo es que incluso tratan de cambiarte a las personas que interactúan contigo porque no dan la talla, fueron medidos, fueron examinados, salieron defectuosos, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque yo he visto el crecimiento que tú has tenido, mi querido Manuel. Para que la gente lo sepa, tú y yo iniciamos hace algunos años en un espacio en Sin Censura, en donde primero estabas tú y luego seguía yo, y hablábamos de diversos temas, yo pues más enfocado a la seguridad y a temas jurídicos, y desde ahí iniciamos una gran amistad y fuimos amigos por muchos años sin conocernos, más que interactuando por las mismas redes sociales. Y la amistad que hoy tengo contigo, yo la verdad lo agradezco. Y si esta persona piensa que tú hables bien de mí, porque a lo mejor hay alguna contraprestación, no, que no se preocupe. A lo mejor el cariño que nos tenemos porque tenemos una amistad y porque yo te estimo como si fueras un hermano menor o podría ser mi hijo, pues me parece que se ve clarificado también, siempre con el compromiso de lo que hacemos y decimos, porque hay una parte que la gente no sabe. También luego discutimos mucho cuando no estamos de acuerdo en algunos puntos, pero a lo mejor públicamente no se ha dado. No, y ni se dará porque siempre nos cuidamos mucho, de verdad, la familia de Sin Censura es eso, una familia, y entre nosotros nos cuidamos, nos madreamos también, pero siempre en el ámbito personal, en aras muy de... discretamente, muy en corto, muy discretamente. Muy discretamente y en corto. Mira, yo le envío un saludo a todas las personas del chat, que se le agradece siempre algún comentario positivo, y a esta persona que hizo un comentario negativo, está bien, ¿no? Pero pues habiendo 100 comentarios positivos, enfocarlos en un comentario negativo, pues me parece... Pues ya de una vez te paso el memo, no paran de escribir aquí ministro, pues ¿qué hago yo? Pues ahí es Vox Populi. Sí, pero en primer lugar me parece que tú eres uno de los responsables de esa situación. No, ahora me vas a echar la culpa. No, al contrario, me parece que es una idea genuina, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo aspiraría o quisiera hacer y otra cosa es que la situación se dé, ¿no? Tendremos que esperar los tiempos a que salga la convocatoria, a ver si cumplimos con los requisitos, participar en la convocatoria, y si todo sale bien, entonces sí, ya seremos candidatos a aspirar a ser ministro de la Corte. Por supuesto que lo quiero, sí lo quiero,
por supuesto que sería un gran sueño cumplido, sí, también, ¿no? Y me parece que podríamos hacer un muy buen trabajo, pero yo soy muy creyente, mi querido Manuel, y mi poder superior es Dios, entonces, bueno, lo dejo a que Él me dé la oportunidad y de lo demás me encargo yo, ¿no? Porque ahora sí es, Señor, no me des, ponme donde hay. Bueno, yo lo que quiero es, alguien me lo dijo y me lo dijo muy bien. Licenciado, usted apoya mucho la cuarta transformación, pero lo hace desde su oficina, desde su empresa. No, también tenga compromiso y véngase a un puesto público a trabajar y hacer las cosas. Y la verdad es que sí, la verdad es que me aventó un balde de agua fría, pero tienen razón. No es nada más apoyarlo y hablar y dar conferencias y participar, no, también es haciendo el trabajo, ¿no? Que con todo respeto, yo nunca quise aceptar una posición en el gobierno porque pensé que había mejores perfiles que yo, pero después de ver algunos perfiles que de plano, digo, por el amor de Dios, este no debería estar ahí, digo, bueno, creo que sí cumplo, en este caso sí cumplo con la mayoría de los requisitos, pues ¿por qué no intentarlo, no? Claro que sí, querido César, yo te agradezco mucho tus palabras, siempre has sido muy generoso, te agradezco con el corazón y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Por A supuesto. ver si no dicen también que la promoción de redes sociales y actos anticipados de campaña y el carajo. Mira, es que por eso hice la aclaración, todavía no es un acto anticipado de campaña, aspiro, sí, por supuesto, me gustaría hacer, ¿no? Lo hemos dicho, César Gutiérrez Priego, ministro 2025, ¿por qué no? Eso es una aspiración, no es un acto de campaña, pero bueno, ya no demos tantas vueltas, mi querido Manuel. Los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es César Gutipri. Estaremos subiendo algunos videos en mi página de YouTube y algunos TikToks, y obviamente igual como César Gutipri. Y un abrazo, mi querido Manuel, a ti y a todas las personas que nos ven, que siempre es un placer poder compartir con ustedes. Para que veas que no es WhatsApp, Rafa Hernández envía 50 pesos de superchat y dice, aquí va mi cooperacha para unas lonas y folletos para la campaña de ministro César. Eso es todo, Rafa. Usted no se preocupe, usted nomás apóyenos y nosotros nos encargamos de los demás, chino. Pues ahí está. Muchas gracias, querido César. Te envío un fuerte abrazo. Abrazo, mi querido Manuel, y saludo a todas las personas que nos ven.